Bueno, buenos días a todos los participantes en nuestro curso de Pastoral Escolapia en las parroquias. Comenzamos con el primer tema que nos lo impartirá el padre José Pascual Burgués, que es en este momento el historiador de la orden y el archivero. Le hemos pedido que haga una sencilla investigación para nosotros sobre cómo ha ido la evolución de las parroquias y las iglesias abiertas al culto en nuestra orden desde los orígenes de nuestra fundación de San José de Calasanz hasta prácticamente el Concilio Vaticano II. Así que le vamos a dar ya la palabra al Padre José Pascual. Esperemos que puedan disfrutar de esta clase. Te damos la palabra, José Pascual, y además vive en la casa madre de las escuelas pías, que es San Pantaleo. Lo cual es una bendición de Dios y un privilegio que al mismo tiempo exige pues una responsabilidad, como es esta de responder a preguntas en relación con el tema de la historia de las escuelas pías, claro. Y voy a comenzar con una anécdota personal que puede situar bien lo que yo pienso sobre las parroquias en la historia de las escuelas pías y lo que es la historia misma. Y la anécdota es la siguiente. En el año 1987 yo fui enviado a París por el padre general José María Balcells para comenzar una fundación Escolapia. Aquella fundación tenía el objetivo de preparar escolapios europeos para que fueran al África francófona a colaborar o a fundar nuevas casas y al mismo tiempo pues para tener una casa en el centro de la cultura francesa donde algunos otros escolapios podrían venir a formarse tanto de África como de Europa. Bien, la intención desde el primer momento era pues colaborar con alguna parroquia, con alguna obra educativa y de esta manera pues alguno de nosotros pues podría cubrir los propios gastos, lógicamente. Así que yo en ningún momento tenía la intención de convertirme en párroco. Era algo totalmente fuera de mi preparación y de lo que yo soñaba personalmente para mí, que era más bien un trabajo de tipo educativo. Pero resulta que las cosas se pusieron de tal manera en el año 1990 que una de dos, o nos íbamos o aceptábamos una parroquia, y entonces pues así un poco forzado por las circunstancias me vi convertido en párroco en la parroquia de Sainte-Marthe de Quatre-Chemins en París, bueno, en una zona suburbial de París. Y bueno, pues allí estuve trabajando como párroco durante 3 años, algo que nunca hubiera imaginado y que pues fue una experiencia positiva, no lo voy a negar, al revés, yo me sentí realizado, descubrí una nueva dimensión de mi sacerdocio y bueno, pues durante esos 3 años estuve trabajando para la parroquia y fueron los únicos de mi vida, luego ya he estado haciendo otras cosas. Es decir, lo que en un principio podía parecer impensable y ajeno, en mi caso se convirtió en una necesidad y en una realidad satisfactoria. Yo diría que lo mismo ocurrió con San José de Calasanz. Cuando él escribió las constituciones estaba muy claro que lo que él quería era fundar escuelas para educar a los niños, especialmente a los pobres. Pero también hay que decir que él tampoco pensaba en los internados o colegios. Colegios se llamaba entonces a un internado, lo otro eran más bien escuelas, porque consideraba que aquello pues era más bien una fundación para niños ricos y no estaba en su idea, hasta tal punto de que prohibió aceptar internados. En cambio de las parroquias no dice nada porque estaba todavía mucho más lejos de su imaginación el que algún día los escolapios pudieran tener parroquias. Sin embargo, en vida suya, él mismo aceptó ya 2 internados. Uno, el del Colegio Nazareno aquí en Roma, porque, bueno, pues se lo pidió el cardenal Tonti, le dejó en el testamento sus propiedades para que abriera un colegio para niños internos.
Y el otro, la primera fundación en Europa Central, en Nikolsburg, porque el cardenal Dietrich Stein, amigo de Galassan, le pidió que se hiciera cargo de un pequeño colegio internado que él había fundado también en la ciudad en la que él era, digamos, el propietario, jefe, bueno, el dueño. Y bueno, pues Galassan, pensando en una futura expansión de las escuelas pías por Europa, hizo también esta segunda excepción. Aceptó un segundo internado. Entonces, bueno, pues ya veis, las necesidades a veces forman o obligan a llevar a cabo fundaciones que no se habían previsto al principio. Las parroquias aparecen relativamente pronto en la historia de las escuelas pías, pero ya después de la muerte de Calasanz. Y aparecen también un poco como una necesidad, una oportunidad que se presenta y hay que aceptarla. Hay que pensar que los escolapios fueron invitados a Germania para llevar a cabo una tarea misionera que consistía en convertir a los protestantes en católicos después de que, con los pactos que había ya al terminar la guerra de los 30 años, los súbditos deberían convertirse a la religión de los dueños de los territorios. Y bueno, pues en aquellos territorios de Germania, de Polonia, de Hungría, pues había muchos protestantes que tenían que convertirse al catolicismo, pues porque así lo había determinado la ley, cuius regio eius religio, decían entonces. Así que bueno, pues estos señores de la tierra, señores feudales, señores políticos, obispos, pues tuvieron que pedir ayuda a las congregaciones religiosas para que se ocuparan de los fieles y concretamente de las parroquias. Y entonces pues nos encontramos con que algunos escolapios pues son invitados a colaborar en la tarea parroquial sin asumir todavía cargos de responsabilidad, como misioneros, como predicadores, para procurar las conversiones. Y entonces, pues, así comienzan. Hasta que luego se presentó también la oportunidad de asumir alguna parroquia. Y concretamente resultó que, bueno, pues había un coronel un coronel de caballería que iba con sus soldados a recuperar algunas parroquias de la zona montañosa en el centro de Eslovaquia, donde se encuentra la ciudad de Brezno. Bien, entonces, como no tenía curas, al pasar por Prievidza, donde estaban los escolapios, le pidió al superior que fuera a ayudar allá con algún otro religioso y que le daría a la parroquia. Entonces, pues este superior, el padre Hausenka, bueno, pues avisó al provincial que le requerían para hacerse cargo de una parroquia y para allá se fue. Así que se hicieron cargo de la primera parroquia en Brezno, precisamente, y donde no había ningún católico, eran todos protestantes, pero como estaban allá los soldados, pues no les quedó más remedio que darle las llaves de la iglesia y de una escuela que tenían. El padre Francisco Hausenka eligió Brezno como centro de sus actividades, precisamente porque había esta escuela que habían creado los pastores protestantes anteriormente. Lo tuvo muy difícil al principio, pero poco a poco se fue haciendo camino y allá siguieron los escolapios durante casi 2 siglos. O sea que esa es, yo creo, por lo que he leído, la primera parroquia. La ciudad luego ya se abandonó, pues por diversas razones políticas, históricas, pues en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX. Una fundación parroquial mucho más importante por su significado y porque todavía subsiste es la que se estableció en Viena, en Austria, donde los escolapios abrieron escuela en 1697. Una fundación importantísima porque Viena era la capital del Imperio Austrohúngaro, era el centro de Europa, la ciudad pues digamos más prestigiosa, por lo menos en el centro de Europa. Ya no hablo de Francia, de Inglaterra o de España, pero sí en el centro de Europa. Y entonces los escolapios tuvieron mucho interés y empezaron a trabajar seriamente
Y bueno, pues allá el padre Adolfo Groll, que luego sería general de los Escolapios y que era el rector de la casa, consiguió que la capilla que tenían fuera proclamada parroquia. Entonces la parroquia de María Troy, o María Fiel, es la más antigua que tenemos en la orden. Es una parroquia que, bueno, pues se inauguró en el año 1719, es decir, lleva un poco más de 3 siglos de funcionamiento. Y bueno, pues es muy reconocida y muy visitada, y desde luego yo creo que es la iglesia más hermosa que tenemos los escolapios en el mundo. Esta parroquia, bueno, al principio pues era una capilla sencilla, pero ya en 1716 comenzaron a hacer una iglesia nueva y a mitad del siglo aproximadamente se acabó de construir, y es muy fácil ver fotos de la maravillosa iglesia de María Troy en Viena. Naturalmente, junto a la parroquia luego se desarrollaron otros colegios importantes escolapios con el favor de la emperatriz María Teresa, y bueno, pues gozó de mucho prestigio. Hay que decir que el mismo padre Adolfo Groll consiguió que el Papa Benedicto XIII hiciera que la parroquia nuestra estuviera asociada, participando de las gracias y privilegios de la Basílica de San Juan de Letrán, aquí en Roma. Entonces, pues eso realmente es algo que no debemos olvidar. Es como tener un apoyo de un hermano mayor muy potente, porque la Basílica de Letrán es la cátedra del Papa. Bien. Luego ya en el siglo XX el Papa Pío XII consagró esta iglesia con el título de Basílica Menor. Yo creo que es la única basílica que tenemos los escolapios. Entonces, bueno, eso es para indicar la importancia de esta primera parroquia o parroquia más antigua que tenemos ahora. Es decir, en aquel tiempo, pues si se presentaba la necesidad de adoptar una parroquia, se adoptaba y se trabajaba lo mejor posible, y nadie creaba ningún tipo de problemas. Pues estaba muy claro que la misión principal de los escolapios se desarrollaba en las escuelas, en los colegios, pero de vez en cuando pues algunas parroquias se van asumiendo. Bien, dando un salto en el tiempo, llegamos ya a finales del siglo XIX y vamos a pasar un salto más grande a América del Sur, concretamente. Bien, en Chile, en la diócesis de Concepción, hay un vicario capitular que se llama don Domingo Benigno Cruz, que conoció a los escolapios por referencias, y entonces, como en América Latina hacían falta muchos sacerdotes, había muy pocos para atender pues a los fieles, que en su mayoría eran católicos, y al mismo tiempo pues empezaban a tener ya influencia las confesiones protestantes que llegaban de los Estados Unidos en plan de misión. Entonces los obispos, pues con gran energía, pedían ayuda a las congregaciones religiosas para que les echaran una mano. Concretamente, este vicario de Concepción invitó en 1885 a los escolapios de España, porque entonces la Vicaría General de España estaba separada de del centro de la orden, que estaba en Roma. Tenían un superior propio, diferente del padre general, que estaba en Roma. Bien, entonces pidió al padre vicario general, que estaba en Madrid, a ver si podía enviar algunos misioneros para hacerse cargo de dos trabajos. Uno, la parroquia de Yumbel, allá por el centro de Chile, muy cerquita de Concepción, y en Concepción también pidió ayuda para que fueran profesores escolapios a trabajar en el seminario. Entonces ahí llegan, el 2 de enero de 1886, llega un grupito de 6 escolapios, 3 de Cataluña, 3 de Aragón, todos dependientes de la Vicaría General de España. O sea, no iban como parte de una provincia, sino como parte de la Vicaría General de España. Y allá se hacen cargo de la parroquia de Yumbel, que además tenía una especie de seminario menor, internado, y
trabajan otros en el seminario de Concepción. Ellos tenían muy claro que aquello era solo un primer paso. Lo que ellos querían era fundar su propio colegio en Chile. Pero claro, pues para llegar allá y empezar a funcionar y empezar a buscar dinero y hacer planes para construir el colegio, pues tenían que tener algo sólido, que era lo que les ofrecían de la diócesis. Y bien, pues allá comenzaron. Y bueno, pues a medida que pudieron ahorrar y conseguir ayuda de amigos y demás, fueron construyendo su propio colegio en Concepción. Y bueno, cuando ya lo tuvieron construido, pues simplemente escribieron al obispo diciendo, bueno, vamos a romper el contrato. Era un contrato que naturalmente se podía deshacer, entonces nosotros nos vamos a nuestro colegio y ya pues allá siguieron, abandonaron Yumbel, abandonaron el seminario y durante bastantes años, hasta que un terremoto lo tumbó por completo, los escolapios estuvieron trabajando en el colegio de Concepción. Pasamos los Andes y llegamos a Argentina. Y en Argentina también se comienza a trabajar con una parroquia. En realidad los primeros escolapios que habían llegado a Argentina en el año 1870 eran los padres Ramón Cabeza y Fermín Molina, un poco por su cuenta, con un apoyo más o menos claro del general de Roma, no del vicario de España. Fueron un poco piratas, por decirlo así, pero bueno, empezaron su fundación en Buenos Aires. Por desgracia, aquella fundación no pudo salir adelante, la orden nunca la reconoció como propia y bueno, pues murió el padre Ramón Cabeza, que era el líder, y bien, pues estaban a punto de devolverse los escolapios a España, cuando, bueno, pues resulta que en 1891, pues el mismo arzobispo les ofrece la posibilidad de quedarse, trabajar, empezar con una escuela, un párroco les ayuda, y de esta manera, en el año 1915, la escuela de Buenos Aires, que tenía una capilla, pues se convierte la iglesia en parroquia. Entonces, bueno, pues es también una parroquia muy antigua, que ha cumplido más de un siglo, la que existe en Buenos Aires. También, como veis, aquí los escolapios lo que hacen es responder a una necesidad de la iglesia local. El obispo les pide que conviertan su iglesia en parroquia y ellos acceden. Bien, entonces, bien, pues un poco esta era la tónica. Los escolapios de Argentina, mientras tanto, iban creando colegios, que era lo que entendían que era su ministerio ordinario, pero no hacían ascos a continuar con la parroquia de San José de Calasanz en Buenos Aires. Llegamos un poco más adelante a mitad del siglo XX. A mitad del siglo XX, en España, por ejemplo, todavía no hay ninguna parroquia. En Europa Central, tampoco. Los escolapios se dedican a trabajar en las escuelas y ese es su ministerio. En cambio, en Roma sí que había una primera parroquia, que era la de Montemario, aquí precisamente en Roma, pues porque, bueno, al padre del Buono le pareció bien, que sería interesante tener una parroquia en Roma para apoyar una futura fundación, el actual seminario Calasantianum, nuestro colegio mayor aquí en Roma. Y bueno, pues hacia 1930 les conceden, como una cosa extraordinaria, porque tenían una gran amistad con un monseñor, pues la parroquia de San Francisco, con lo cual también aquí en Italia la tradición parroquial empieza un poco tarde. Vuelvo a Europa Central. Ocurre la Segunda Guerra Mundial. Casi todas nuestras provincias de Europa Central, menos Austria,
quedan en poder del comunismo. Los comunistas se quedan con todos los colegios, suprimen las órdenes religiosas y entonces, según países, la legislación es más dura. Por ejemplo, en Bohemia y en Eslovaquia y en Rumanía, lo único que pueden hacer los escolapios es retirarse a parroquias, a veces en nuestros propios colegios, a veces en otras, y trabajar como pueden mientras les dejan. En cambio, en Hungría son un poco más generosos y les permiten guardar 2 colegios. Y al mismo tiempo, como no había muchos escolapios que se habían quedado sin trabajo porque el gobierno limita el número de religiosos a 80 y ellos eran 260, bueno, pues los demás tienen que buscarse la vida. Y una manera de buscarse la vida es convertir las iglesias de los antiguos colegios en parroquias y trabajar en ellas. Y de esta manera puedes sacar algo de dinero para sobrevivir. El gobierno no se opone a que se creen parroquias, eso no es cosa de ellos, así que se crean varias parroquias en Hungría precisamente para dar trabajo a los escolapios que ya no podían enseñar. Y en Polonia ocurre prácticamente lo mismo, resulta que el gobierno permite un colegio a los escolapios en Cracovia, y es la única orden que tiene colegios, pero les permite al mismo tiempo pues sigue ocupándose de parroquias. Los obispos les conceden parroquias sin ninguna dificultad y desde estas parroquias ellos van desarrollando pues un ministerio de educación cristiana con los niños y los jóvenes, porque eso sí, el gobierno permitía que los niños de las escuelas públicas fueran a la catequesis, a la escuela no podían ir porque eran laicas, pero los niños sí que tenían tiempo durante la semana para ir a la catequesis. Y esta era la tarea de los escolapios, pues dar catequesis, luego dar ejercicios, predicar, confesar, etcétera, etcétera. Es decir, que de pronto las parroquias en Europa Central adquieren una importancia fundamental. Es clave para que los escolapios puedan sobrevivir en estos países. Y el padre Vicente Tomek, que es el general escolapio de 1947 a 1967, húngaro, conoce muy bien esa situación porque viene de ese país, ¿no? Y entonces él es tremendamente partidario de que en España se acepten parroquias. La primera que se acepta es precisamente la de San José de Calasanz, en Barcelona. Con motivo de la visita de las reliquias de San José de Calasanz en el año 1948 a España, el obispo de Barcelona pide al padre general que, bueno, ¿y por qué no aceptan una parroquia que vamos a crear y de esta manera se llamará San José de Calasanz? Y pues sí, pues aceptan, y el provincial de Cataluña con sus dificultades, porque no lo veía tan claro, pero también lo acepta. Así que ya la primera parroquia en España pues es esta, de San José de Calasanz en Barcelona, que no tiene nada que ver con ningún colegio, no era una iglesia de un colegio nuestro, sino que es una iglesia que no existía todavía y que se construyó después allá donde se encuentra todavía hoy. Al mismo tiempo, un poco más tarde, resulta que el arzobispo de Valencia le pide al provincial de Valencia que acepte también una parroquia precisamente en el colegio más antiguo de San Joaquín, una hermosa iglesia redonda, magnífica, casi tan bonita como la de María Troy en Viena. Bueno, entonces pues el provincial de Valencia no lo ve nada claro, porque claro, siempre andaban escasos de personal, los colegios tenían muchos religiosos para dar clases, ¿no? Y entonces pues claro, quitar a alguno de la clase para ponerlo en la parroquia siempre es el problema. Pero el padre general le escribe lo siguiente y leo. Esto es el año 1957, le dice: en este momento histórico es nuestro intento tener parroquias en todas partes, también en España. El nuevo espíritu eclesial exige que todos los religiosos, sin excepción, también los dedicados a la educación, tengan alguna obra de apostolado para los fieles y ejerzan el ministerio sacerdotal en parroquias, propias o ajenas. Es muy posible que en este asunto también la Santa Sede haga algún tipo de presión douce violence sobre las congregaciones que hasta ahora no tenían parroquias, como de hecho ocurre, por ejemplo, con la Compañía de Jesús,
que solo se ocupa de parroquias desde hace muy poco tiempo. Pero las ventajas que nos ofrecen las parroquias, como un mayor contacto con la gente, un influjo mayor en las escuelas populares, etcétera, etcétera, exigen que comencemos una nueva etapa en nuestra historia. Estando así las cosas, recomiendo que la congregación provincial estudie en serio las proposiciones del arzobispo de Valencia y haga lo que pueda en estas circunstancias. Es un texto extraordinario, es un texto magisterial, y el padre Tomec está muy claro de que hay un cambio de mentalidad en la historia de la orden. A partir de ahora hay que aceptar parroquias. Y bueno, pues entonces, cuando llegamos al capítulo del 67, el padre Tomec informa que antes de su mandato, en 1947, empieza, en la orden solo había 6 parroquias. En 1967, cuando él termina, había ya 34, es decir, un aumento enorme. Si vamos ahora a las fechas de hoy, según lo tenemos aquí anotado en nuestros archivos, en agosto de 2020, o sea, mes pasado, en la actualidad el número de parroquias en la orden es de 130, algunas muy pequeñas y otras muy grandes. Y además hay 175 iglesias con culto público en nuestros colegios. Bueno, pues entonces yo creo que estos datos son muy significativos. Está ahí la labor indudable que se está haciendo en tantas parroquias desde la mitad del siglo XX y que, bueno, pues ha sido la llave para entrar en no pocos países, sobre todo pues de América, al aceptar una parroquia. También en África y también en Asia, en ocasiones, la manera de entrar ha sido aceptar una parroquia. Por supuesto, lo fue en Japón, cuando llegaron los escolapios en 1950. Y bueno, pues aquí estamos, y ya no solamente en la práctica estamos apoyando y considerando favorablemente las parroquias, sino que incluso en la teoría nuestras reglas, en diversos puntos, apoyan la creación y la aceptación de parroquias por parte de los escolapios, eso sí, con ciertas condiciones que más adelante estudiaréis y que están relacionadas pues con la educación de niños y jóvenes, que debe ser una característica presente en las parroquias escolapias. Quiero resaltar, para terminar, la importancia que tienen los templos con culto público. Nuestra iglesia de San Pantaleo era una pequeña sección parroquial de una parroquia mayor de San Eustaquio, pero funcionaba como una parroquia, es decir, todos los sacramentos se administraban acá. Cuando se cede la iglesia a San José Calasanz, 1924, le retiran la cura de almas. Posiblemente lo pediría él o lo pediría el párroco de la otra iglesia, es decir, no se pueden celebrar bautizos, bodas, entierros, que es lo que daba dinero, ¿no? Solamente pues misas, confesiones, esto sí que se permitía. Y al mismo tiempo se permitía que las parroquias tuvieran o las iglesias nuestras tuvieran sus propias congregaciones o cofradías de fieles con los que se trabajaba, con los laicos de aquella época. Era la manera de trabajar entonces. Y aquí San José Calasanz creó la famosa cofradía de Santa Ana para señoras. Y había un escolapio, normalmente el padre rector o alguien delegado por él, que atendía a esta cofradía, y esta cofradía duró hasta finales del siglo XIX, es decir, que es una larga tradición. Y por las cartas de San José Calasanz y por otros escritos vemos que en la mayoría de nuestros colegios que tenían iglesias había este tipo de cofradías. Y estas cofradías vivían una vida religiosa pues muy cuidada, muy espiritual. Tenemos varios reglamentos que desde luego pues muestran muy bien pues el esfuerzo y la calidad de vida cristiana de aquella gente. Y siempre, naturalmente, el que estaba al frente de estas congregaciones o cofradías pues era un escolapio. Es decir, que los escolapios, aparte de trabajar en la escuela desde muy temprano, pues han ido trabajando de manera casi parroquial en todas las escuelas que tenían
iglesia, pues que eran todas, o sea, no había colegio, escolapio sin iglesia. Entonces esta es una parte de la actividad pastoral de la Escuela Pía que no se ha estudiado mucho, tanto como la parte pedagógica, pero que sin ninguna duda ha sido un apoyo fundamental para el desarrollo de la cristiandad, el crecimiento de la Iglesia en todos estos países europeos donde las escuelas pías empezaron a crecer en sus primeros siglos. Entonces, bueno, pues ahí está la historia, ahí está la realidad y el desafío que tenemos presentes nosotros y los escolapios que vengan después. Muchas gracias y buenos días.